Hoy, Sylvester Stallone es inseparable de Rocky, pero hubo un momento en el que Hollywood podía quedarse con su historia, sin quedarse con él. Stallone necesitaba dinero, su carrera prácticamente no existía, y finalmente tenía entre las manos algo que podía cambiar su vida. Entonces hizo algo que parecía absurdo, estuvo dispuesto a arriesgar aquella oportunidad, porque quería interpretar él mismo al protagonista, y aquí está lo extraño. Stallone no tenía ninguna garantía de que aquello funcionaría. Si decía que no, podía volver a quedarse con nada. Un agente le dijo, literalmente, que se dedicara a cualquier otra cosa menos actuar. Después de rechazar más dinero del que había visto en su vida solo para poder actuar en ella. Pero eso no es ni la parte más increíble, ni la más trágica de esta historia. Porque lo que le pasó después, cuando lo tenía todo, casi lo destruye. Y hay una pérdida, en el punto más alto de su carrera, de la que casi nunca se habla, y que él mismo evita mencionar en entrevistas. Te la voy a contar completa. Quédate hasta el final, porque el final de esta historia no es el que crees. Para entender aquella decisión tenemos que olvidar por un momento al hombre que conocemos hoy. Olvidar a Rocky. Olvidar a Rambo. Olvidar Hollywood, porque antes de convertirse en una de las caras más reconocibles del cine, Sylvester Stallone era simplemente otro actor intentando que alguien le diera una oportunidad. Había nacido en Nueva York en 1946. Complicaciones durante su nacimiento dañaron nervios de una parte de su rostro, algo que contribuyó a su característica forma de hablar y expresión facial. Aquello que años después sería parte de su identidad, al principio no parecía precisamente una ventaja para alguien que quería convertirse en actor. Llegaron las audiciones, y también llegaron los rechazos. Una vez. Otra. Y otra. El problema no era solamente conseguir un gran papel, era conseguir cualquier papel que pudiera mantener viva su carrera, y mientras las oportunidades no llegaban, su situación económica comenzó a empeorar mucho. Durante aquellos años aceptó pequeños trabajos y papeles mientras intentaba mantenerse a flote. Hubo momentos en los que apenas tenía dinero, y esa parte de la historia importa. Él mismo ha contado en entrevistas a lo largo de los años, tuvo que vender a su perro, un bull mastiff llamado Butkus, porque no podía alimentarlo. Se dice que lo vendió por apenas $50 afuera de una licorería. Ese detalle va a volver más adelante en esta historia. Recuérdalo. Porque después alguien estaría dispuesto a ofrecerle una salida, pero para aceptarla, tendría que renunciar a aquello que más quería, y entonces ocurrió algo. Stallone vio una pelea de boxeo. Aquella noche observó a un desconocido enfrentarse a uno de los boxeadores más temidos del mundo. El desconocido perdió. Pero hizo algo que casi nadie esperaba, se negó a caer. Stallone regresó a casa con una idea. No quería escribir simplemente sobre boxeo, quería escribir sobre alguien a quien nadie esperaba ver ganar, alguien que quizá ni siquiera necesitaba ganar, para demostrar que pertenecía ahí, y sin saberlo, Stallone acababa de crear al personaje que podía sacarlo del anonimato, pero primero tendría que convencer a Hollywood de algo mucho más difícil, que Rocky no podía existir sin él. Rocky Balboa todavía no existía, pero muchas de las cosas que terminarían definiéndolo. Stallone ya las conocía: el rechazo, la frustración, la sensación de estar intentando entrar a un lugar donde nadie parecía esperarte, y entonces, en marzo de 1975, Stallone asistió a una pelea que cambiaría el rumbo de su vida. Muhammad Ali contra Chuck Wepner. Poco después comenzó a escribir. La historia popular asegura que el primer borrador de Rocky surgió en apenas unos días, pero aquí aparece una pregunta mucho más interesante: ¿qué estaba escribiendo realmente Stallone? ¿La historia de un boxeador desconocido que recibía una oportunidad imposible, o estaba escribiendo sobre sí mismo? Porque cuanto más observas a Rocky Balboa, más difícil resulta ignorar las similitudes. Rocky no era el mejor boxeador, Stallone tampoco era el actor que Hollywood estaba buscando. Rocky necesitaba que alguien le diera una oportunidad, Stallone también, y lo más importante, Rocky no necesitaba necesariamente vencer a Apollo Creed para demostrar su valor, necesitaba llegar hasta el final. Quizá por eso, para Stallone, aquel guión no era simplemente algo que podía vender. Interpretar a Rocky significaba demostrar que él también podía llegar hasta el final, y muy pronto esa diferencia se volvería crucial. Después de trabajar el guión,
Stallone comenzó a moverlo por Hollywood, y finalmente ocurrió lo que llevaba años esperando. Alguien vio potencial. Los productores Irwin Winkler y Robert Chartoff se interesaron en el proyecto. De repente, aquel actor que había acumulado rechazo tras rechazo tenía algo que Hollywood quería, y eso debería haber solucionado sus problemas, pero ocurrió exactamente lo contrario. Porque Hollywood podía estar interesado en Rocky, sin estar convencido de Sylvester Stallone. Para un estudio, apostar por una película ya era un riesgo, hacerlo además con un protagonista prácticamente desconocido, era otro completamente diferente, y Stallone estaba a punto de enfrentarse a una decisión que, vista desde el presente, parece sencilla, pero en aquel momento no lo era, porque una cosa era creer en Rocky cuando nadie quería el guión, y otra muy distinta, era seguir creyendo cuando finalmente apareció dinero sobre la mesa. La respuesta convertiría aquella negociación en una de las decisiones más importantes de su carrera, y también demostraría algo extraño. A veces, conseguir la oportunidad que llevas años esperando, puede ser más peligroso que no tener ninguna. Stallone finalmente tenía algo que Hollywood quería, pero había un problema. Él no quería ser únicamente el hombre que había escrito Rocky, quería ser Rocky, y para quienes debían financiar la película, aquello complicaba todo. Porque Stallone todavía no era una estrella, no era un hombre capaz de garantizar espectadores, y apostar por él como protagonista significaba aumentar el riesgo. Él debía interpretar al protagonista. Piensa por un momento en lo que eso significaba. No sabemos cómo terminará la historia cuando estamos tomando nuestras decisiones. Stallone tampoco lo sabía. Para él, Rocky todavía no era un clásico. Era solamente una posibilidad. Y aquí aparece la pregunta que atraviesa toda esta historia. Cuando la terquedad se convierte en convicción, si Rocky hubiera fracasado, probablemente aquella decisión habría parecido absurda. Un actor desconocido negándose a separarse del papel que quería interpretar, pero si funcionaba, todo cambiaría. El problema era que nadie podía saberlo todavía. Ni Hollywood, ni los productores, ni Stallone. Finalmente encontraron una manera de hacer la película con Stallone como protagonista, pero había una consecuencia. Rocky no sería una gigantesca superproducción, el presupuesto sería relativamente modesto, había que trabajar rápido. Aprovechar locaciones reales, y convertir las limitaciones en parte de la película. De pronto, Stallone había conseguido exactamente lo que quería, la oportunidad de demostrar que tenía razón. Y entonces apareció un problema mucho más grande, ahora tenía que hacerlo. Las cámaras comenzaron a rodar, y aquella historia pequeña sobre un boxeador desconocido empezó a tomar forma. No era realmente una película sobre convertirse en campeón. Era sobre recibir una oportunidad cuando nadie espera nada de ti, sobre aguantar. Sobre llegar hasta el final, y quizás por eso Stallone podía interpretar a Rocky de una manera que otro actor difícilmente habría entendido igual, porque mientras Rocky intentaba demostrar que pertenecía en aquel ring, Stallone estaba intentando demostrar exactamente lo mismo frente a una cámara. La película estaba hecha, la apuesta estaba realizada, Stallone había conseguido interpretar a Rocky, ahora solo faltaba algo, que alguien quisiera verla, porque conseguir tu oportunidad no significa que vaya a funcionar. Y cuando Rocky llegó finalmente a los cines, ocurrió algo que ni siquiera quienes habían apostado por aquella película podían prever. La respuesta no solamente cambiaría la vida de Stallone, cambiaría para siempre la manera en que el mundo lo veía. Cuando Rocky llegó a los cines en 1976, ocurrió algo que transformó por completo la apuesta de Stallone. El público respondió, pero quizá no lo hizo solamente por el boxeo, porque detrás de los golpes, del entrenamiento y del campeonato, había una historia mucho más sencilla, la de alguien al que prácticamente nadie esperaba ver triunfar. Recibiendo una sola oportunidad para demostrar de qué estaba hecho, y el público conectó con ella, Rocky se convirtió en un enorme éxito comercial y recibió 10 nominaciones al Oscar, ganó 3, entre ellas, Mejor Película. En relativamente poco tiempo, Sylvester Stallone pasó de luchar por conseguir oportunidades, a convertirse en uno de los rostros más reconocibles de Hollywood, y aquella condición que anteriormente parecía un riesgo, ahora parecía una decisión brillante. Había apostado por sí mismo, y había ganado. Pero aquí es donde la historia normalmente termina. El hombre rechazado escribe Rocky, insiste en protagonizarlo, la película triunfa, final feliz, pero la historia de Stallone no terminó ahí.
Después de Rocky llegó algo que quizá era todavía más difícil que conseguir el éxito, mantenerlo. Hubo nuevas películas, nuevos éxitos, también proyectos que no funcionaron como esperaba. Después llegaría otro personaje que terminaría definiendo su carrera, John Rambo. Con los años, Rocky también envejeció, y algo extraño ocurrió. El personaje y el hombre que lo había creado comenzaron a parecerse nuevamente. Ya no se trataba de demostrar que podían entrar, ahora se trataba de demostrar que todavía tenían algo que decir. Décadas después de aquella primera película, Stallone regresó una vez más al universo de Rocky, y esta vez el público ya conocía su nombre. Al principio de esta historia dejamos una pregunta abierta: ¿por qué alguien que necesitaba una oportunidad estaría dispuesto a arriesgarla para interpretar a un personaje? Quizá ahora podamos entenderlo. Para Stallone, Rocky no parecía ser solamente un guión. Había demasiado de él dentro de aquella historia: el rechazo, la frustración, la necesidad de demostrar que pertenecía ahí. Vender la historia y observar cómo otra persona interpretaba al protagonista habría significado renunciar presosamente a la oportunidad que llevaba años buscando. No quería simplemente vender Rocky, quería demostrar que podía hacerlo. Hoy conocemos el final. Stallone se convirtió en una estrella, Rocky se convirtió en un icono, pero hay algo que resulta fácil olvidar. Cuando Sylvester Stallone tomó aquella decisión, él todavía no conocía el final, no sabía si funcionaría. No sabía si tendría otra oportunidad, solo sabía que había algo en lo que creía lo suficiente como para arriesgarse a perder.